Siendo coherentes con una política de eficiencia y tomando en cuenta que se va a abrir un proceso de referéndum para la reforma judicial, es importante que todos los peruanos se expresen sobre otros 3 temas fundamentales para emprender la tan reclamada reforma política. Además de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, consultaremos en esa misma oportunidad a la ciudadanía si está de acuerdo o no con, primero, la reelección de los congresistas. Actualmente, la ley prohíbe la reelección de alcaldes, gobernadores regionales y del presidente de la República, siendo todas esas autoridades elegidas por el pueblo. Deseamos consultar a todos los peruanos si los legisladores debieran o no estar exceptuados. Dos, el financiamiento privado de los partidos políticos y las campañas electorales. La claridad sobre este aspecto permitirá fortalecer a estas organizaciones, así como a su legitimidad en los procesos electorales de nuestro país. Todos los peruanos y peruanas tenemos derecho a expresarnos al respecto. 3. La bicameralidad, que invoca la restauración de 2 cámaras parlamentarias, sin que ello signifique el incremento del número actual de legisladores. Con este propósito, convoco al Congreso de la República, así como a las instituciones del sistema de justicia, en suma, al Estado pleno, a escuchar y respetar la voluntad popular materializada en las consultas propuestas. Desde el Ejecutivo, nos comprometemos a respetar responsablemente la voluntad popular y a garantizar por todos los medios constitucionales que ésta se cumpla. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Escuela Peruana de Derecho Constitucional. Escuchábamos las palabras del presidente Martín Vizcarra durante el mensaje a la Nación del 28 de julio último, específicamente la parte en donde refiere los proyectos de ley que va a desarrollarse a nivel del Poder Ejecutivo y proponerse al Legislativo con el fin de efectuar la reforma política tan necesaria en distintas instituciones de nuestro país, sobre todo las vinculadas al sector justicia, a propósito de los vergonzosos y terribles escándalos que han salido y que ya hemos dado cuenta en programas anteriores. Regresamos después de una pausa de 2 semanas con el fin de seguir contribuyendo y también participando en la actualidad nacional sobre el derecho, las reformas constitucionales y por supuesto las iniciativas legislativas que estamos seguros le interesan a los ciudadanos en el sentido de entender cuál es sobre todo la utilidad de lo que está planteando el presidente Vizcarra y sobre todo si es que eso también va a permitir combatir los terribles casos de corrupción que hemos podido presenciar y que aún al parecer no se han exhibido en todo su nivel y por eso es importante estar atentos.
Vamos a comentar los proyectos de ley que se han presentado el día 2 de agosto y en una siguiente edición comentaremos los presentados el día 9, toda vez que es sumamente amplio. Pero podemos comenzar diciendo que los proyectos relativos a, digámoslo así, la iniciativa legislativa regular que tiene el presidente de la República, como lo tienen incluso también los ciudadanos, han sido presentados sobre todo en la fecha del 2 de agosto, salvo uno vinculado a reforma constitucional que tiene un proceso más complejo. Mientras que los mayores proyectos de reforma constitucional han sido presentados el día 9 de agosto y se hará su análisis correspondiente en nuestro siguiente programa. Al respecto, mucho se ha debatido precisamente cuando el presidente Vizcarra señaló la necesidad de llevar a cabo un referéndum para conseguir el apoyo y sobre todo la garantía de que la población esté de acuerdo con las iniciativas a nivel de la reforma de la Constitución vinculadas al Consejo Nacional de la Magistratura, a el Parlamento, sobre todo la limitación a la reelección de congresistas, el voto bicameral, entre otros. Precisamente el primer proyecto de ley que presentó el día 2 de agosto es el proyecto de ley 3159-2018 del Poder Ejecutivo. Este proyecto, al cual refiere con carácter urgente, sin embargo, corrige un aspecto que parece por la emoción del momento no quedó claro durante el discurso, y es que una cuestión es reformar o proponer una ley ordinaria, frente a lo cual hay un proceso y un procedimiento parlamentario fundamentalmente, donde se discute a nivel de comisiones en primer lugar la propuesta presentada, luego se emiten los dictámenes, pasa a votación y finalmente puede ser aprobada, disponiéndose su promulgación y publicación por parte ya del presidente de la República. Pero la Constitución política del Perú, las constituciones que hemos tenido, no son normas o leyes ordinarias, es la ley suprema. Por lo tanto, no puede ser modificada de forma muy sencilla, muy rápida, toda vez que la particularidad de una constitución es tener un proceso de cambio, modificación o reforma más complejo que una ley ordinaria, si no estarían al mismo nivel. Y sobre todo porque siendo nuestra carta fundamental, es indispensable tenerla en condiciones de permanencia y hasta incluso una rigidez, de acuerdo a las circunstancias. Pero eso no implica también de que no hayan niveles interpretativos para su aplicación. La realidad del año 93 no es la misma que la del 2018, pero esta Constitución sigue vigente. ¿Por qué? Porque ahí también resulta la importancia de la interpretación por parte de los jueces y por supuesto también las contribuciones del Tribunal Constitucional. Sin embargo, el primero de los proyectos presentados hace referencia, por eso decimos corregimos, o corrige el presidente Vizcarra lo relativo al tema del referéndum, que de acuerdo al artículo 206, él propone este cambio a la Constitución, el Congreso necesariamente tiene que debatir sobre el mismo y una vez aprobado, obviamente implica la votación favorable en mayoría, será derivado para el referéndum propuesto, textualmente lo dice aquí. Esta situación relativa al Consejo Nacional de Magistratura, en el oficio que dirige el Ejecutivo al Legislativo, nos exige que tomemos medidas urgentes en el más breve plazo y en el marco del debido proceso establecido por la Constitución. Por ello, haciendo uso de la atribución de iniciativa de reforma constitucional conferida al presidente de la República, solicitamos por su intermedio al Congreso que debata y apruebe la presente propuesta para que sea inmediatamente consultada a la ciudadanía por la vía del referéndum. Esto quiere decir, si el presidente Vizcarra proponía el referéndum y la población lo aprobaba, ¿el Congreso tenía que someterse a ese cambio a la Constitución? No. Digámoslo de alguna forma u otra, el presidente, por más desacreditado que esté el Congreso, si es constitucional el presidente, tiene que respetar lo que establece la norma suprema y esta ha previsto en la voluntad del constituyente plasmada en la misma que todo proyecto de reforma necesariamente pase por el Congreso. Obvio que ante el descrédito, la desconfianza, la molestia y la desaprobación de la ciudadanía, sería una actitud demasiado testaruda si el Congreso cierra sus puertas
sin querer discutir siquiera la importancia de estos cambios, o al menos si los quieren rechazar, que lo hagan fundamentado jurídica y políticamente, no solo por un ánimo de simplemente cerrar la oportunidad de cambios tal vez que sean oportunos, por el simple hecho de ser una oposición en mayoría la que conforma el Parlamento. Así que la actuación social es clave en estos meses, toda vez de que el presidente con este anuncio que hizo, lo que ha logrado es que la población se manifieste a favor, y lo hemos visto. Por supuesto, con mucha reserva, con mucho cuidado, hay que evitar caer en la demagogia, porque a la población no se le puede dar también todo lo que va a reclamar por simple razón de efectuarlo, en el sentido de que si mañana solicitan anulen los impuestos, si luego señalan no queremos pagar más multas, por ejemplo, que pudiéramos tener por allí, si luego se plasma y dice que nos aumenten el sueldo mínimo en un 100%, pues mucho cuidado. Por eso también la actitud del estadista. Los demagogos está bien para la plaza, pero en el Estado tienen que estar aquellas personas que piensan en el futuro del país. Y si a veces hay que tomar decisiones impopulares, pero por el bien de la patria se tienen que hacer, y es responsabilidad no solo del presidente, sino del Congreso también, cumplir con ese designio. Por algo han llegado a una alta magistratura. Para comentar rápidamente lo que se propone respecto del Consejo Nacional de la Magistratura. La reforma planteada nos reemplaza la actual composición. En la fecha teníamos a 7 consejeros, prácticamente todos electos por un grupo social o un grupo político. Los abogados del Perú elegíamos a un consejero. Los rectores de la universidad privada, los rectores de la universidad pública elegían a otros. Los integrantes de otros colegios profesionales elegían a 2. Los miembros también del Ministerio Público, en el sentido de los fiscales supremos, tenían también, por supuesto, su cuota para elegir a un integrante del CNM. No obstante, esto cambia de prosperar el proyecto de ley presentado, que pasaría a incluirse de 7 a solo 5 consejeros. Pero lo más importante sería la forma de elección. Ya no sería bajo el sistema de elección por diversos grupos, sino sería a partir de concurso público de méritos. Esto quiere decir que quien desee integrar el CNM como un consejero tendrá que pasar por una evaluación de méritos y ya no llegar a ocupar un sillón solo por el voto vía campaña, vía un proceso previo electoral. Al respecto, estamos a favor, sinceramente sí, es muy propicio. Además que establece que los requisitos para integrar el CNM, un cambio, una variación precisa. ¿Cuáles son? Actualmente sobre todo eran los mismos requisitos que para ser miembro de la Corte Suprema, en esencia. Pero aquí agrega algo muy importante. Esto es la experiencia como abogado, esta vez solo serían abogados los integrantes, por más de 30 años de ejercicio profesional. Al respecto, y como abogado graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, les puedo decir que el examen para obtener el título, el examen también de grado para obtener el grado de magíster y doctor es sumamente riguroso, y quienes nos toman el examen son personas de amplia trayectoria. De esta forma, la universidad garantiza también que sea un profesional competente el que recibe el título. Y así como se aprueba, también es posible desaprobar el examen de grado en las universidades. Por supuesto que sí. Bueno, eso ya se ve en el día a día cuando los estudiantes se presentan ante los jurados. Algunos obtienen, por supuesto, el voto aprobatorio y otros simplemente se les dice no estás en condiciones, tienes que esmerarte, volverte a preparar e intentarlo en una próxima oportunidad, con todas las exigencias que ello conlleva. Pero eso es indispensable. Los miembros del CNM son los jueces de los jueces. Son los encargados de, digámoslo así, garantizar que los magistrados que imparten justicia a nombre de la nación sean personas probas, honestas, íntegras, que contribuyan a solucionar conflictos y a la paz del país. No más bien a generar una suerte de desacreditación y más bien hasta incluso atentado contra la democracia al incurrir en actos de corrupción que lo único que hacen es motivar más desconfianza y más protestas por parte de la población, válidamente, sin lugar a dudas.
porque una persona que percibe una muy buena remuneración siendo un consejero no tiene por qué prestarse este tipo de actos, más aún cuando va a elegir a magistrados que deben ser los hombres y mujeres más brillantes del país. Bien, un aspecto nomás que sí considero humildemente proponer la corrección, dice, dentro de otros requisitos, es el haber ejercido con solvencia cargos públicos o privados. El cargo público es entendible, pero decir cargo privado, ¿qué quiere expresamente indicar con ello? Porque el ocupar un puesto dentro de una empresa, dígase como abogado, dígase como asesor, ya es un cargo. O pretende decir tal vez un cargo ejecutivo que implicaría un nivel de dirección. Por ejemplo, el gerente general o el director ejecutivo. Allí sí faltaría precisar, porque pone la alternativa en el sector público o en el sector privado. De repente puede ser el abogado de un estudio muy prestigioso que ha estado por décadas allí, pero su cargo sería abogado o qué pretendía señalar. Y en todo caso, si no es necesario, solo pudieron haber dicho que tenga experiencia profesional en sector público y privado. Punto. Pero eso del cargo podría llamar a ciertas dudas. Un aspecto que también queremos resaltar sobre este proyecto es la necesidad de recuperar la confianza por parte de la población para que sean verdaderos juristas los que designen a quienes van a impartir derecho y, por supuesto, y justicia propiamente a la población ante sus diversos conflictos y problemas. Y ante ello también señala que el concurso público de mérito será dirigido por la Autoridad Nacional de Recursos Humanos, que entendemos se refiere a la Autoridad Nacional del Servicio Civil, conocida como Servir, que es una de las entidades que más se destacan en los últimos años. A pesar de los problemas, los servidores públicos es evidente, lo advertimos en las redes sociales, advertimos también en los comentarios y en las cartas que le llegan a dicha entidad y que son fácilmente revisables en distintos medios, que hay confianza en el trabajo que hace Servir. Así que importante que el Poder Ejecutivo pondere un poco más a Servir y diga, ustedes también van a apoyar en la selección de ellos. Este concurso público de mérito sí estará a cargo del presidente del Poder Judicial, el presidente del Tribunal Constitucional. Van a ser ellos los evaluadores de quienes finalmente integren el CNM. Pero eso es necesario e indispensable porque son los sectores, también como el Defensor del Pueblo, que están vinculados a la impartición de justicia. Otros dos proyectos de ley, los proyectos de ley 3160 y 3161, establecen o fijan lo que viene a constituirse como la autoridad de integridad y control, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público. ¿A qué hace referencia esto de la autoridad de integridad y control en el Poder Judicial y también, aparte, en el Ministerio Público? Lo que hace referencia es a organismos que estarán liderados, estarán encabezados por también un funcionario elegido por concurso público de méritos, pero que tiene dentro de sus trabajos principalmente vigilar, esto es, investigar los casos de posible corrupción por parte de servidores del sector justicia, Poder Judicial y también del Ministerio Público. Su acción, su campo a desempeñar es ejecutar medidas preliminares para la obtención de indicios, elementos de convicción o evidencias acerca de hechos, acciones u omisiones de jueces superiores, jueces especializados o mixtos, funcionarios, servidores o empleados del Poder Judicial, así como también del Ministerio Público, para ejecutar procedimientos administrativos disciplinarios. De esta forma, las llamadas autoridades nacionales de integridad lo que van a realizar son el control respectivo de los funcionarios dentro del Poder Judicial y el Ministerio Público, que se centra principalmente en fiscales y en los mismos jueces. En este sentido, también resaltar un aspecto que la exposición de motivos de ambos proyectos de ley nos presentan, y está referido a los niveles que le conocen como corrupción compleja. ¿A qué se le llama corrupción compleja? Que es lo que se detalla, ha invadido estas instituciones, que una vez más señalamos, es gravísimo, porque si no podemos confiar en los que hacen justicia, supuestamente los que tienen como tarea, como trabajo diario ello,
¿A dónde más va a recurrir la población? ¿A las armas? ¿Eso queremos? Y eso es lo que tenemos que interiorizar también en las facultades y en las escuelas de derecho. Si no queremos conflictos, si no queremos rebeliones, sediciones, pues comencemos eligiendo bien a quienes se encargan de solucionar los problemas de la sociedad en el marco del Estado de Derecho. Nos dice que estos niveles de corrupción compleja que ya existen tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial, está en los llamados lobbies, las redes ilícitas, clandestinas al interior de las instancias judiciales, las redes de información, el intercambio de favores lo suficientemente motivadores de la voluntad funcional, entre otros. Este aspecto sí sirve para investigarse más a fondo sobre las formas en las cuales la corrupción se ha ido de alguna manera u otra perfeccionando para asegurar su supervivencia en nuestras instituciones. Y nos corresponde a nosotros, los profesionales independientes y que aún tenemos fe en que podemos salir adelante a pesar de las dificultades y la vergüenza de parte de algunos malos abogados, para una vez más tener el cauce correcto camino al bicentenario que ya estamos conmemorando en el año 2021. Otro proyecto de ley, porque son bastantes, está sin lugar a dudas en el proyecto numerado como 3162. Este proyecto de ley hace referencia a la modificación de la ley del proceso contencioso administrativo. El proceso contencioso administrativo es aquel tipo de juicio que se dirige contra las entidades públicas. Esto es, la decisión que puede emitir una UGEL, que puede emitir la ONP, que ha sido mencionada expresamente y motiva incluso esta propuesta de cambio, el trabajo que realiza la Oficina de Normalización Previsional, la que se encarga de las pensiones y nuestros jubilados. Decisiones también que puede realizar el Ministerio de Transportes o un hospital, que son entes administrativos, en principio son revisables por el Poder Judicial. Ese es un criterio que se ha establecido desde hace mucho tiempo en nuestro país y es básico también para que el Estado no quede libre de alguna especie de control desde la perspectiva jurisdiccional. Puede ser que emita un acto administrativo indebidamente motivado, que genere lesiones y por ello el ciudadano, el administrado o el afectado tiene derecho a enjuiciar a la entidad. ¿Cuál es el proceso correcto, el camino correcto? El llamado contencioso administrativo. No obstante, y lo ha advertido continuo el presidente y su equipo, mucho demoran este tipo de juicios, proceso contencioso administrativo. Y como tal lo que se está estableciendo es limitar la participación del Ministerio Público que intervenía en este tipo de causas, con el fin de que la justicia sea más rápida, y lo mencionó el presidente Vizcarra, la entidad más demandada del país es la Oficina de Normalización Previsional, la ONP, que se dedica a atender los pedidos de pensiones, tanto de jubilación de los adultos mayores, como pensión de viudez, como pensión de orfandad. Y no es posible que tanto se entrampe, hay muchos jubilados que día a día penan en las oficinas y no sabemos tal vez de qué sustancias son los que atienden, sin menospreciar su trabajo, pero para no conmoverse con alguien que reclama un dinero por el cual aportó y que ahora en el momento de debilidad, que es los años mayores de la tercera edad, no está en capacidad de seguirse proveyendo un sustento por trabajo. Y no, más bien se trata en muchas circunstancias de acceder a un procedimiento rápido para entregarle su pensión y comienzan a haber dificultades. Es cierto que gran parte de estos problemas que atraviesa la ONP se debe a la informalidad laboral, malos empresarios que le descontaban las pensiones o los aportes previsionales a sus trabajadores, pero nunca los depositaban. Bueno, ahora eso ya un poco ha cambiado gracias a la, de alguna manera u otra, modernización de la SUNAT y otro tipo de órganos y organismos a nivel, por ejemplo, del sistema bancario que permiten recaudar mejor. Pero igual eso no da derecho a que muchas personas, hombres y mujeres que ya deberían estar descansando y gozando de una pensión módica al menos, porque sabemos que la ONP no paga grandes pensiones, pero aún pagando una pensión que es menor al salario mínimo, incluso el 50% en muchos niveles, menos del 50%, aún así se hace problemas.
Y más es el tiempo que se invierte, el gasto en patrocinio judicial para evitar dar una pensión o tal vez no acceder a ella tan rápido, que es lo que finalmente se le va a pagar al jubilado. Y eso, por supuesto que es nocivo. Importante, destacamos que este proyecto sobre el cambio a nivel del proceso contencioso administrativo está muy bien planteado, así que seguro va a ser rápidamente aprobado y votado. Luego tenemos el proyecto de ley 3163, que se titula de la siguiente forma: ley que incorpora el título sexto, transparencia en el Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, Tribunal Constitucional y Academia de la Magistratura, al texto único ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. La democracia no tiene otro sustento más que la confianza y la fe de la población en quienes se comprometen a dirigir al país, a ejecutar las diversas tareas del sector público con integridad, honradez y cumpliendo uno de los más grandes y sagrados deberes de la patria, que es garantizar por la subsistencia de nuestra república. De esta forma, hace cientos de años atrás, era muy probable que quien quería gobernar se amparara en el poder de las armas, ejércitos, dinero, o también, por supuesto, se hiciera llamar un predestinado, ungido por Dios, las teocracias. Pero hoy en día ya no hay eso. Hemos tenido presidentes que eran personas muy humildes que con la palabra llegaron al poder. En algunos casos cumplieron con sus propuestas, pero en otros casos penosos han terminado muchos en prisión porque lo primero que hicieron fue olvidarse de las promesas, olvidarse de esas expectativas de honradez, de trabajo para todos y modernizar. No, fue una situación penosa la que surgió a partir de ver a varios presidentes procesados cuando su deber era nada más que garantizar el funcionamiento adecuado de nuestra patria. Por algo se les paga un sueldo y se retiraban con eso mismo. Pero interesante sí, porque van a ser de alguna forma u otra más rigurosos en que sea público. Una vez más, la democracia se basa en la confianza y para que el ciudadano confíe tiene que conocer. Y por eso, las hojas de vida, los legajos, las sentencias que se emitan, las declaraciones juradas de bienes y rentas de todo aquel servidor dentro de los órganos de justicia estará accesible al ciudadano. De esta forma, la transparencia contribuye a recuperar la confianza en la democracia, la cual, a pesar de los problemas, no debemos perder. Pero también se requiere a actores políticos que estén a la altura de las circunstancias. Y aunque ahora también a nivel municipal han salido penosas denuncias en el sentido de personas que a nivel de los distritos han delinquido, están prófugos o están detenidos, la tarea por seguir apostando por la democracia es ardua, pero la convicción y la fe en el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo nos debe seguir orientando para que el país siga en la mejor senda y no abrir paso a propuestas totalitarias, propuestas que coactan la libertad, que es el bien más sagrado que tendremos siempre. El otro proyecto de ley muy importante y que vincula a nuestros colegas del gremio, de los abogados, del foro, que hemos conversado en nuestras clases que dictamos en las distintas universidades del país, se titula Ley para incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía. Algunos han señalado o han considerado que el presidente Vizcarra se excedió un tanto en su mensaje a la nación cuando habló de los abogados porque se asumió que estaba generalizando la corrupción que se había visto. Puede ser, pero también hay palabras que se expiden al calor del momento y hay que entenderlas. Y es así que efectivamente y lamentable, muy vergonzoso, que personas que han llegado al nivel superior de estudios tengan un léxico propio de una persona vinculada al crimen, que ni siquiera sean capaces de respetar al prójimo y lo que es peor, terminen mendigando como si ganaran un sueldo de hambre, descuentos, entradas, etc. ¿Qué clase de dignidad y del profesional? ¿Con qué de repente rigurosidad le pedimos a una persona sin mayor preparación que se comporte cuando el llamado profesional es incapaz de mostrar una actitud civilizada y culta con sus semejantes? Y es allí donde el proyecto precisamente
trata de enfocarse en esta situación de los abogados, los cuales hemos sido siempre materia de muchas críticas, observaciones por parte de la comunidad en general, no solo en el Perú, en América, Europa y el mundo, hoy y ayer también, y seguramente seguirá esto mañana. Pero sí me voy a detener un poco por lo que implica esta iniciativa, toda vez de que los abogados no tenemos una ley que nos regule, lo que nos, digámoslo así, de alguna forma u otra, orienta en nuestro trabajo en las Cortes, por ejemplo, es la Ley Orgánica del Poder Judicial, que tiene unos artículos dedicados a los abogados. Y en lo que corresponde a la asesoría, el patrocinio a nivel de empresas sin la necesidad de litigar, o en la docencia nos guiamos, por ejemplo, por las leyes laborales para el sector de la actividad privada, las leyes orgánicas o los manuales de funciones de las entidades públicas, y finalmente el código de ética del abogado que a nivel nacional está, y los estatutos de nuestros colegios donde nos encontramos inscritos. Pero esto ahora implementaría una ley prácticamente de los abogados, en medidas generales. ¿Y esto sería novedad? No, por ejemplo, los médicos del Perú tienen su ley especial. Los enfermeros, sean del sector público o privado, como profesionales, hay una ley del enfermero en el Perú, por si no lo sabíamos. También hay una ley del profesorado, pero sobre todo enfocada en los profesores del sector público. Pero vamos a destacar qué nos dice aquí. Primero, el objetivo de la ley es orientar el ejercicio de la abogacía, que comprende la defensa de los derechos de las personas, la consolidación del Estado constitucional de derecho y la justicia. La abogacía cumple una función social. ¿Qué quiere decir esto? Que los abogados tenemos un compromiso primero con nuestros semejantes y luego de ello pues tendremos también de alguna forma u otra veces conflictos. Muchas personas critican cuando un abogado patrocina a algunos criminales de casos prácticamente que ya no tienen mayor discusión, que es evidente su culpabilidad. Pero en ese sentido, la ley también consagra que toda persona, por más belicosa o hasta incluso avesada que sea, tiene derecho a la defensa. No a la impunidad, que a veces se entiende mal el asunto. Defender a alguien no es reivindicar la impunidad o hacer que esta persona quede libre a pesar de su culpabilidad, no. Lo que dicen es que al menos se le garantice un trato adecuado dentro de las formas y sobre todo un proceso ágil para que rápidamente se decida su suerte y si tiene que purgar prisión, pues que la purgue, pero que un juicio pues no demore 4, 5, 10 años ante un asunto tan flagrante. Otro aspecto que se destaca es que el rol social que desempeñan los abogados, considerando la transgresión de los principios éticos de la profesión legal por parte de los abogados, mella gravemente la confianza de la sociedad en el Estado opcional de Derecho y la justicia. Quienes apostamos por esta carrera, lo último que debemos pensar es en hacernos ricos. Cualquier profesional o técnico puede procurarse los medios decentes para su subsistencia. Pero quien piense voy a estudiar Derecho porque creo que ganan rápido dinero, se está equivocando. Y si hay personas que tienen todavía esa mentalidad, probablemente ante las circunstancias van a ir siendo separadas de la práctica de la abogacía. Y es necesario. Aquí en el artículo 3 se habla de la misión de la abogacía, concordante con lo que hemos señalado hace un momento. También se aplican las siguientes particularidades. Por ejemplo, el derecho de los ciudadanos de denunciar la inconducta del abogado. Y otro aspecto indispensable y el cual sí aprobamos es la indispensable y urgente necesidad de aplicar una reforma a nivel de las facultades de derecho para que se incluyan cursos, materias y una mayor formación en las implicancias éticas para el ejercicio y el correcto desempeño responsable de los profesionales abogados. Al respecto, se emplaza tanto a las universidades públicas como privadas, así como también a SUNEDU y otros órganos de acreditación, a que aseguren que las mallas curriculares, en el caso de los abogados, sean mucho más incisivas en el tema de la formación ética y también que entiendan los futuros abogados y abogadas la necesidad de ser probos e íntegros
con un compromiso claro con la sociedad y con las causas justas, que es la frase que reza en las medallas que nos imponen. Orambum causas melius, ¿no? Procurando en las causas justas, defendiendo las mismas. Luego está también la importancia de que los colegios de abogados asuman un rol activo en la formación en ética mucho más rigurosa. Al respecto, me permito recomendar la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, con la Escuela Nacional de la Administración Pública, que es también un centro de enseñanza superior debidamente reconocido por la ley universitaria. Hace muy buen tiempo atrás impulsa un curso orientado precisamente a ello, ética en la función pública. Cientos de servidores a nivel nacional han llevado ese curso al cual solo se accede previo concurso. O sea, y es uno de los grandes méritos de Servir, que hasta incluso para estudiar no es solo señor venga y pague una tarifa, no. Más bien te capacitamos gratis, pero concursa para que ingreses a estudiar este programa que hemos iniciado. Si apruebas, bienvenido. Desde allí parte la meritocracia que tanto se enfoca en estos días. Entonces, en este sentido, los colegios de abogados coordinen con la Escuela Nacional de Administración Pública para que ellos les ayuden a diseñar los programas de formación ética. Tal vez se pueda hacer un convenio interinstitucional. No sé si la ENAP tendrá la capacidad de llegar a las 25 regiones e incluso más, a los más de 30 colegios de abogados que hay en el país. Pero en ese sentido también por ello ver la posibilidad de compartir estos esfuerzos, logros, para que todos los abogados, por algo también contribuimos mensualmente en nuestros colegios, recibamos, todos tenemos que actuar de un modo similar y escuchemos una clase, un contenido, una orientación, un reenfoque a la ética. También es peligroso asumirnos o creernos dignos, tal vez porque no tengamos un antecedente penal y judicial, no, pero una de las virtudes del profesional debe ser siempre saber escuchar. Quien tapa sus oídos asumiendo de que ya no hay nadie superior a él que pueda enseñarle algo, pues está torciendo la virtud académica, en donde el constante debate y el intercambio de ideas son los que fomentan el cultivo y el desarrollo del conocimiento. Otro aspecto muy importante en lo que se destaca en lo que viene a ser el tiempo que se le está dando tanto a las facultades de Derecho como a los colegios de abogados para aplicar lo que se está disponiendo en esta norma de ser aprobada, que lo más probable es que lo sea porque ya la imagen de los colegas de esta profesión ha quedado muy mellada y como tal se requieren medidas evidentes, tangibles, para que la población vuelva a confiar en ellas. Y lo que siempre conversamos en las clases, en las universidades, es de que esta carrera es vocación, como toda, como cualquiera, pero más aún la nuestra porque las tentaciones son muy grandes. Hemos visto incluso escándalos que se han dado a la luz ya desde hace varios meses atrás, no solo últimos, con arbitrajes armados para que malos abogados coludidos hicieran de alguna manera u otra decisiones que perjudicaban al gobierno peruano. Y eso también va de la mano con la corrupción que al año, según las estadísticas, le cuesta 4.000 millones de soles al país. Dinero que bien podría destinarse a hospitales, escuelas y alimentación, combatir la anemia, pero que no, se pierde por estas malas prácticas. Y en este sentido, y a veces se escucha uno en clase, no, profesor, no nos jale, profesor, haga algo sencillo de clase. No es posible. No podemos seguir generando profesionales mediocres, profesionales que pretenden conseguir todo por una amistad, una tarjeta, una sonrisa. No, se tiene que ser riguroso. Y aunque a veces eso sea cercano a ser impopular, pues es el compromiso que tenemos en la docencia y en la práctica de nuestra profesión. Finalmente, para ya ir cerrando, tenemos los últimos proyectos de ley. La ley que crea el sistema fiscal especializado en delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y delitos conexos. Una interesante propuesta que lo que va a hacer es sobre todo generar una suerte de trámite más rápido para las denuncias en caso de corrupción. Pero eso también tiene otra cara. El gobierno va a implementar o va a invertir en acciones
para evitar que los funcionarios que entren se corrompan. O sea, vamos a estar sumamente vigilados. Algunos dirán, pero eso está bien. Está bien de que se combata la corrupción, pero no se está yendo al problema estructural. ¿Por qué hay corruptos? ¿Y cómo garantizamos que la corrupción no siga creciendo? ¿No hay acaso un remedio, una fórmula? Al respecto, compartimos lo que también se viene impulsando hace algunos años atrás, la importancia de los concursos públicos de méritos que el día de hoy siguen siendo defendidos por muchas entidades, por supuesto, pero sobre todo por la Autoridad Nacional del Servicio Civil, servir que mediante la reforma del sector público a lo que apuesta es eso. La ley de servicio civil es a veces criticada o tomada con cierto temor porque se infunden temores de que va a haber despidos colectivos, despidos masivos, nada de eso. No es fácil trabajar en el Estado y más bien es la corrupción, el tarjetazo o háganme campaña y yo en elección los pongo a trabajar a todos, que entran personas sin vocación de servicio. Solo entran sujetos que han tomado la oportunidad y aunque pueden tener necesidades como cualquier ser humano de procurarse un trabajo y un salario digno, pero en el gobierno, en el Estado, en las entidades, solo puede estar personas con auténtica vocación, porque con su día a día, con su labor, desde la mesa de partes hasta del gerente o también el director que expide las últimas y definitivas resoluciones, lo que se hace es contribuir a satisfacer las necesidades de la población. Y si vamos a dejar abierta la puerta solo para que entren personas oportunistas que luego culminan el periodo del amigo, se van, ¿qué experiencia queda adentro? Y más bien les cerramos la puerta a personas que ven en el Estado una oportunidad de hacer una línea de carrera y, ¿por qué no?, ser un servidor permanente. Los policías tienen su carrera, los diplomáticos también la tienen. Los servidores han tenido, desde el año 84, con el régimen establecido por el Decreto Legislativo 276, la posibilidad de hacer carrera, pero ya con los años eso ha quedado un tanto relegado, toda vez que son pocos los que están bajo este régimen, una buena cantidad está bajo el régimen del Decreto Legislativo 728 y una gran cantidad está bajo el régimen del Contrato Administrativo de Servicios, que precisamente la Ley de Servicio Civil quiere cambiar. Al Estado tampoco le conviene, como algunos creen, el CAS. No, le convienen funcionarios, servidores motivados, preparados, en los cuales yo tenga la seguridad de que voy a invertir y que no se va a ir, porque más bien lo que invierto en él va a permitir que mejoremos como institución. Y por eso, una vez más lo decimos, tenemos que defender y seguir impulsando la reforma del servicio civil. Y parece, con todos estos proyectos que menciona tanto a servir, que el presidente Vizcarra va por ese camino, y eso es muy bueno. Y en ese sentido, resaltar su compromiso al respecto. Finalmente, se crea la llamada Ley para el Consejo para la Reforma, también del Sistema de Justicia, Consejo para la Reforma, que va a enfocarse sobre todo en realizar esfuerzos para hacer una mayor, digámoslo así, modificación a las actuales estructuras y condiciones del sistema de justicia. Pero este proyecto último, que es el 3166, no tiene mucha motivación en el sentido de que dicen, es un consejo para la reforma, pero no dicen exactamente qué se va a reformar, cómo se va a reformar. Tal vez sea trabajo del Consejo para la Reforma primero preparar la reforma, pero habría que también tener mucho cuidado sobre quiénes van a integrar este consejo y cómo lo van a hacer. Por un lado se está hablando, por ejemplo, de que van a integrar el presidente de la República, el presidente del Congreso, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, pero habría que tener mucho cuidado porque no se puede hacer una reforma sin también convocar a los que van a ser reformados, que es el Poder Judicial. Y aunque tenemos desconfianza natural porque la corrupción ha llegado hasta las esferas de la Corte Suprema y las presidencias de algunas cortes, por qué no decirlo, sí es indispensable tomar, por ejemplo, la referencia de lo que pasó en el Perú en los años 20 con el Banco de Reserva. Y para su modificación, su cambio, su reestructuración, se tuvo que convocar a un grupo extranjero, que fue la célebre misión Kemmerer, que diseñó el Banco de Reserva, pasando luego a denominarse, a partir de sus sugerencias, Banco Central de Reserva, y con un sistema que hasta el día de hoy ha funcionado, salvo el intervalo del 85 al 90,
y ha procurado cumplir su rol de mantener la estabilidad monetaria. Tal vez sea propicio, más que una comisión o un comité para la reforma, como le llamo, o consejo en este caso, también ver la posibilidad de convocar vía la ayuda internacional o vía países en el ámbito de sus experiencias comparadas que hayan llevado a cabo reformas importantes y valiosas y puedan diseñar un diagnóstico. Ya hubo antecedentes de esto, al respecto nos referimos al libro del maestro Domingo García Belaúnde, El Poder Judicial en la Encrucijada, donde aborda esos temas ya hace varios años atrás, pero que ahora se hace más urgente hacer viable y posible la ejecución de cambios indispensables para que la ciudadanía vuelva a ver en el Poder Judicial a los más preclaros y preparados servidores del país y no ver personas que han llegado solo con el único afán de servirse hasta en las cosas más mundanas e irreproducibles, que la prensa ya se ha permitido exponerlos mediáticamente. Seguiremos hablando sobre estos proyectos y también apoyando lo que esté bien hecho y sugiriendo lo que creemos se puede mejorar. Nos vemos en una próxima edición y seguir confiando en nuestro país. Agradecemos a nuestro auspiciador, el Chife Internacional. Cuídense.